Ya que se sentaron, yo no les había dicho que se sentaran, pero ya que se sentaron, voy a aprovechar un par de minutos para explicar lo que hemos estado haciendo los últimos días. Desde el miércoles hasta ayer por la noche tuvimos la Cumbre Misionera Juvenil, ¿verdad? Y por eso nos están visitando personas de diferentes partes de América Latina y de aquí de Guatemala también. Y la Cumbre Misionera Juvenil es un esfuerzo por movilizar a la juventud hacia la misión, a la misión de Dios, ¿verdad? Tanto local como globalmente, pero especialmente cruzar barreras, fronteras culturales, lingüísticas, geográficas, para compartir el Evangelio en otros lugares. Así que tuvimos una precumbre, miércoles a viernes, estuvimos hablando de evangelismo y discipulado, y vinieron hermanos y hermanas de diferentes partes para enseñarnos, capacitarnos. Y luego, viernes en la noche y ayer todo el día estuvimos en la Cumbre Misionera Juvenil, que fue un momento de mucho ánimo, mucha instrucción, mucha palabra del Señor. Estuvimos estudiando el libro de Romanos y hoy vamos también a estudiar el libro de Romanos, capítulo 8. Pero oramos para que el Señor mueva nuestra iglesia y mueva iglesias de nuestra región aquí en América Latina para unirnos a lo que Dios está haciendo en todas las naciones. Dios está salvando, redimiendo personas de todos los pueblos y esa es su promesa. Hacia allá nos dirigimos según la revelación de la Escritura en Apocalipsis, capítulos 5 y 7. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios antes del sermón. Un hermano muy querido de España nos está visitando, Alberto Puente, ya ha estado con nosotros antes. Él es pastor de la Iglesia Bautista Fe en Sevilla, España. Realmente él es el loco que comenzó con esta cosa de la Cumbre Misionera Juvenil, así que si quieren echarle la culpa a alguien terrenalmente hablando, a él, ¿verdad? Pero entendemos que esto es algo de Dios para nosotros y para este momento. Entonces, les pido que me acompañen a estar de pie nuevamente, por favor, para leer la palabra del Señor, el pasaje que vamos a estar estudiando los próximos minutos. Romanos capítulo 8, versículos 26 al 39. Leemos la palabra del Señor. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alberto, pasa mientras oramos. Dios, como tu pueblo aquí congregado, oramos para recibir tu palabra. Danos corazones de carne, sensibles. Anima a tu pueblo esta mañana con la exposición de tu palabra y te pedimos la unción de tu Espíritu para nuestro hermano Alberto y que tú lo uses con poder. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su lugar.
Gracias. Es un placer estar aquí en esta mañana. Saben que los predicadores, cuando predicamos, es complicado porque predicamos sin realmente saber el corazón de las personas y saber si son convertidos o si son incrédulos. Pero hoy tengo ayuda, porque sé quién necesita conversión en base a lo que llevan vestido. Hay gente con camisetas del Barça y ya sé que necesitan la conversión. Hay gente con la camiseta del Madrid, como este hermano que ya está glorificado. Así que gloria a Dios por eso. Bueno, como ha dicho David, acabamos de tener la cumbre juvenil. Si has ido a la cumbre juvenil, por favor, ponte de pie. Si estuviste en la cumbre juvenil, ponte de pie. Vaya, bastantes. Qué bueno, gloria a Dios. Os podéis sentar. Y algo interesante sobre estas cumbres, aunque nunca hayan ido a una cumbre juvenil, una cumbre juvenil es muy parecido a la experiencia que muchos de ustedes han experimentado cuando han ido a un campamento de jóvenes cristiano. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, si han ido a un campamento de jóvenes cristiano? Levanten la mano, casi todos. Y cuando vuelven de ese campamento, vuelven en éxtasis, ¿no? Eufóricos, por pasar tantos días bajo la palabra. Algunos llegan deprimidos porque se enamoraron de alguien y no van a volver a verlo mucho tiempo. Pero cuando vuelve la rutina, se pierde un poco el fuego, y algo que hemos animado a los jóvenes es que mantengan su mirada puesta en el Señor, sus corazones informados para la palabra, y tener conversaciones para que esto no sea algo pasajero, ¿no? Lo que quiero hacer hoy, más que nada, es inyectar una dosis de realidad a todos aquellos que estuvieron en la cumbre, porque aunque la cumbre fue preciosa, fue increíble, fue un gozo, el ser enviado a un campo misionero es duro, es difícil. Hay mucho romanticismo detrás de las misiones, pero eso rápidamente se acaba cuando llegas al campo misionero. Es difícil. Y cuando leemos biografías de misioneros, eso se hace aún más patente, ¿no? Lees esas historias y podemos ver la cruda realidad de las misiones. Y normalmente las biografías sí contienen historias bonitas y gozosas de victoria, pero la mayor parte de estas biografías son las aflicciones y dificultades por las que pasaron los misioneros. Y ver cómo el Señor redime esas aflicciones para traer su gloria es increíble. John Patton es uno de estas biografías que les animaría a leer. John Patton fue un misionero escocés de Glasgow que dejó su querida Glasgow con su esposa e hijo para llevar el Evangelio a las Islas Nuevas Hébridas, ahora Vanuatu, en el Pacífico Sur, entre un grupo étnico que eran caníbales. Su ministerio él comenzó como un evangelista urbano en Glasgow, y poco a poco el Señor le dio un fervor y una pasión por este grupo en el Pacífico Sur. Pero en cuanto llegó allí, inmediatamente se encontró con hostilidad. Se pueden imaginar, ¿no? Caníbales. A mí me han pasado de todo. Me han sacado una pistola evangelizando, me han hecho de todo, pero nunca me han intentado comer. Imaginaros. Amenazas e intentos de homicidio. Al año de llegar a Vanuatu, o las Islas Hébridas, la esposa y el hijo pequeño de Patton fallecieron. Pero a pesar de las aflicciones de la soledad, Patton siguió comprometido con la misión. Aprendió el idioma local, tradujo la Biblia, pudo ganarse la confianza de los habitantes de esa isla y estableció una iglesia. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible
que a pesar de tantas aflicciones, a pesar de tanto dolor, un hermano pueda permanecer sirviendo y amando a personas en un lugar tan lejano. Creo que el texto de Romanos 8 nos da la clave. Pablo habla a la iglesia en Roma de las aflicciones presentes que no tienen nada en comparación con la gloria futura que disfrutaremos en el reino eterno, y les recuerda la clave o el ancla sobre el cual deben de depositar su vida. Y este es el ancla. El inquebrantable amor de Dios por nosotros en medio de las aflicciones. Ese es el ancla sobre el cual Pablo anima a la iglesia en Roma en medio de las aflicciones. Y esto no es solamente importante para la iglesia en Roma, es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes serán enviados al campo misionero y sufrirán aflicciones, dolores, desamparos, despedidas. Y los que enviamos a obreros escucharemos de las aflicciones, despedidas, dolores que los misioneros experimentarán. Y es en esos momentos cuando tenemos que recordar Romanos capítulo 8 y recordarles a los misioneros Romanos capítulo 8. Vamos a ver cómo Pablo presenta evidencias del inquebrantable amor de Dios por nosotros, que nos ayuda a vivir en hostilidad, en aflicción, pensando especialmente en aquellos que quieren ser enviados a otros lugares. Veamos la primera evidencia del inquebrantable amor de Dios en el versículo 26 y 27. Y a medida que voy presentando estas evidencias, quiero presentaros escenarios realistas por los que pasan misioneros y ver cómo estas evidencias van a ayudar al misionero en medio de esas aflicciones. Así que veamos la primera evidencia del amor de Dios. Dice, de la misma manera, versículo 26, también el Espíritu nos ayuda en nuestra, ¿qué? Debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Aquí está el primer escenario, basado en historias reales. Aquí está una familia de la Iglesia Reforma que ha sido enviada y ya han pasado 6 meses desde que la Iglesia Reforma envió a esta familia a este lugar. Dejaste atrás familia, hogar, iglesia y todas tus pertenencias. ¿Recuerdas el viaje exploratorio que hiciste hace unos años antes de ser enviado? Y recuerdas este lugar como un lugar maravilloso. ¿Recuerdas pasear por esa ciudad, experimentar estos nuevos alimentos, conocer a esta gente tan diferente, ¿no? La forma en la que hablan, socializan, pero era algo bello, comer comida diferente, anticipar llegar allí. Pero ya han pasado 6 meses y ya este lugar no tiene el mismo brillo que lo tuvo en ese viaje exploratorio que hiciste hace un par de años. La gente local no te entiende por completo porque hablas muy poco el idioma. Y cuando te aventuras a decir algo, metes la pata, no lo pronuncias bien y los locales empiezan a reír de ti. Al principio, no pasa nada, ¿no? Pero poco a poco, cada risa por no hablar bien el idioma se convierte en dolor y más dolor. ¿Sientes vergüenza? Sientes que tardarás una eternidad en aprender el idioma. Eres parte de una iglesia local, allí, pero tu participación es prácticamente nula. No hablas el idioma. No puedes, incluso después del servicio, socializar porque no tienes con quién hablar. Tienes un 20%, escuchas el sermón y un 20%, pero te frustras porque no puedes participar como lo podrías hacer en tu iglesia.
Ahí en la Iglesia Reforma podrías servir en alabanza, donde los niños, involucrarte en el discipulado, pero aquí, por tu falta de idioma, es frustrante. Tus hijos no llegan a adaptarse a la cultura. Van a una escuela, pero los compañeros no los integran, se sienten solos, llegan a casa, se cierran a la habitación a llorar. Y recientemente uno de ellos te pregunta, ¿por qué no volver a Guatemala? ¿Realmente esto es casa? Te sientes como un terrible padre. Encima, te acaban de informar que uno de tus padres en Guatemala está enfermo. No puedes estar allí. Sientes impotencia porque no puedes ayudar. No solamente te sientes como un mal padre, ahora te sientes como un mal hijo porque no estás ayudando. Poco a poco, el desánimo llega y empiezas a cuestionarte todo. ¿Qué hago aquí? ¿Realmente tendría que haber sido enviado? Dios, ¿qué has hecho? Saben exactamente eso, ¿no? Cuando estamos en desesperación, en aflicción, nos empezamos a hablar, a contarnos mentiras. No sé si les pasa a ustedes o soy el único loco en esta sala, pero en medio de aflicción nos empezamos a contar mentiras. Oramos al Señor y decimos auténticas locuras en medio de aflicción. Y es ahí donde tenemos que recordar que el amor de Dios es inquebrantable. De esta manera, el Espíritu intercede por ti en medio de tu debilidad. Eso es una evidencia del amor de Dios, porque es en esos momentos, en esa frustración, en esa aflicción, cuando te pones de rodillas, empiezas a hablar con Dios sin saber realmente lo que estás diciendo, y en tu debilidad, el Espíritu mismo intercede por ti. Y eso evidencia el amor de Dios por ti, porque son en aquellos momentos de debilidad, cuando queremos huir de la voluntad de Dios, que es cuando el Espíritu ora por ti, intercede por ti, para que se lleve a cabo la voluntad de Dios. Y menos mal, ¿no? Porque en esos momentos queremos huir de ese lugar, queremos desaparecer del mapa, pero gracias a Dios que no está a nuestra merced, sino que obra su voluntad a pesar de nuestra debilidad y peticiones de oración desorientadas. Eso es una clara y evidente demostración de que el amor de Dios es inquebrantable. Así que, hermanos, cuando lleguen esos momentos en los que les llame misioneros en la aflicción, recuérdenles cómo la intercesión del Espíritu Santo de Dios es una evidente demostración del amor inquebrantable de Dios por ellos. Después vemos la siguiente evidencia. Ahora no es el Espíritu, es el Padre. Ven, es que esta dinámica de amor por nosotros en medio de la aflicción es algo trinitario. Padre, Hijo y Espíritu Santo, vamos a ver, forman parte de este amor que es evidenciado a través de estas cosas. La siguiente cosa la vemos del 28 al 30. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a esto también glorificó. Ya han pasado 3 años desde que llegaste al país. Ya estás un poquito más adaptado. Entiendes un 80% del idioma, aunque lo que hablas sigue teniendo un acento muy marcado. La gente inmediatamente cuando hablas se dan cuenta que no eres de allí. Pero ya tienes amigos locales en el bloque de apartamento donde vives e incluso te invitan a cumpleaños, a celebraciones, a bodas. Los niños
ya hablan el idioma perfectamente, porque los niños aprenden el idioma rapidísimamente, incluso bajan abajo y juegan con los niños del barrio, se sienten integrados. Pero las cosas con el equipo misionero con los que fuiste enviado han cambiado. No van tan bien. Cuando llegasteis al país, este equipo misionero, erais mejores amigos. Pero con el paso del tiempo han habido conflictos personales, diferencias en la filosofía del ministerio. Incluso ha llegado a volverse un conflicto personal. Al principio de estos conflictos intentaste quitarle la importancia a estas diferencias, pero poco a poco ves como las familias se van distanciando. Lo que antes era un equipo, ahora parecen dos equipos rivales que están al punto de la quiebra. En los servicios de la iglesia podéis aparentar que las cosas van bien, pero en cuanto os reunís cada semana para la reunión del equipo de plantación, las cosas estallan. Hay conflictos, hay diferencias, hay dolor que parece no sanar. Hay discusiones muy fuertes. Una de las familias manda un mensaje por WhatsApp diciendo que están planteando volverse a Guatemala. La otra ya ha dicho que no es sostenible trabajar juntos. Parece ser que va a ser tu familia sola plantando esta iglesia con un grupo de locales que son encantadores, pero no han madurado. En ese momento te planteas todo. ¿Era esto la voluntad de Dios? ¿No estaba yo mejor en casa con mi iglesia local? Empiezas a tener una memoria distorsionada del pasado. No sé si les pasa, ¿no? Cuando están en aflicción, en dificultades, y piensan en el pasado, tienen como memorias distorsionadas del pasado, donde realmente piensas que las cosas iban fenomenal en el pasado. Yo cuando era parte de la Iglesia Reforma y las cosas iban tan bien, ahí nunca había conflictos. La gente era maravillosa. Y son los juegos que te hace la aflicción. ¿No sería mejor volver allí? No hay manera en que, Señor, no hay manera en la que pueda mantener la sobriedad en estas reuniones. Mi batalla con la ira, con el temor, suben a la superficie en estas situaciones. ¡Qué débil soy! Empiezas a caer en desánimo y empiezas a perder la paciencia con facilidad. ¿Qué necesitamos recordar en ese momento? Pues Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien. Sí, tus aflicciones en medio de esta situación y lugar cooperan para tu bien. Y qué frustrante es eso, ¿no? ¿Por qué Dios quiere hacer el bien a través de la aflicción? ¿Por qué no simplemente hacer el bien sin aflicción? Queremos huir de la aflicción, pero resulta que el propósito de Dios es llevarnos a través de estas circunstancias tan difíciles para nuestro bien. ¿Y cuál es nuestro bien? ¿Dejar de tener conflictos? ¿Dejar de tener aflicciones? No. El bien es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antes conoció también los predestinó a ser hechos, y aquí está el bien, conforme a la imagen de su Hijo. Ese es tu bien. Tu bien es ser conformado a la imagen de Jesús. Para eso fuimos predestinados, para que a través de las aflicciones de esta vida, Dios vaya esculpiendo a Jesús en ti. Y en ese conflicto con este equipo, en estas frustraciones, en esos momentos donde Dios saca lo peor de ti a la superficie, en esos momentos es donde Dios está obrando para tu bien, que es ser conformado a la imagen de Jesús. ¿Y esto ocurrirá hasta cuándo? Hasta nuestra glorificación. Hasta el momento en que lleguemos a la presencia de Dios. Pablo explica este proceso, ¿no?
primero nos predestinó, después nos llamó, después nos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Estas aflicciones son parte del proceso de hacerte más como Jesús. Y eso es precisamente lo que necesitas escuchar en medio de la aflicción que sufrirás cuando eres enviado al campo misionero. No el victimismo, ay, pobre de mí, mira que solo estoy, mira que no hablo el idioma, qué tortillas más malas en este país, no se encuentran. No. Esa es tu mente contándote mentiras. Necesitas recordar Romanos 8. Tu bien es que Dios a través de aflicciones te haga más como Jesús. Y eso es una evidencia del amor inquebrantable de Dios. Vemos en el 31-32. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Siguiente escenario. Al principio era el idioma, la cultura, los niños no adaptándose. Después serán los conflictos con el equipo. Pero ahora, el desgaste de años en el campo empieza a pasarle factura a tu matrimonio. Vuestro matrimonio antes de ser enviado será bueno, pero estas aflicciones están sacando lo peor. Los conflictos entre vosotros va ascendiendo. ¿Habéis llamado a Iglesia Reforma para pedir su consejería? ¿Es por videollamada? Y aunque finalmente el esposo ha accedido a recibir consejería, ¿eso lo tenéis aquí? ¿Que los esposos se niegan a recibir consejería? Finalmente el esposo cede. No es igual que como si estuvieses en casa. Y es difícil tener que plantar una iglesia, ser padre y al mismo tiempo intentar ser discipulado en tu matrimonio. Es difícil. Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Realmente me amas? ¿Realmente me amas? Y aquí es donde la última evidencia, una evidencia más de que el amor de Dios es inquebrantable, es el hecho de que lo que dice aquí, el Padre entregó al Hijo por nosotros. Dice el texto, Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Es decir, el núcleo del Evangelio, la muerte y resurrección de Jesús, es el amor de Dios a todo volumen. Es Dios diciendo por un megáfono, te amo y nada te separará de mi amor. Sea adaptación lingüística, cultural, sean conflictos entre equipos, sea enfermedad, sea muerte, sea un matrimonio al punto de quiebre, el amor de Dios es inquebrantable. Es el núcleo del Evangelio, el Padre entregando al Hijo por nosotros, por amor a nosotros, para que pudiésemos tener vida eterna. Es esa evidencia a todo volumen de que el amor por nosotros es inquebrantable. Y necesitamos recordarnos unos a otros, ya no solo cuando enviamos a misioneros, en el día a día necesitamos recordarnos esta potente verdad del Evangelio, porque es lo único que nos va a rescatar de creernos la mentira de que Dios no ama a aquellos que ha adoptado. A partir del siglo 31, Pablo empieza a darnos un montón de preguntas diciendo, si estas cosas son verdad, si el Espíritu intercede por nosotros en medio de nuestra debilidad, como vimos en el segundo punto, si el Padre nos santifica a través de la aflicción, si el Padre entregó a su propio Hijo, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si estas cosas son verdad, entonces indudablemente
el amor de Dios es por nosotros, no en contra de nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, aún más, el que resucitó. ¿Es el núcleo del Evangelio en medio de todo esto? El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Dios Trino está por nosotros, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Su amor es inquebrantable. Y sí, incluso cuando más lo dudas. Por tanto, si todas estas cosas son verdad, puedes estar convencido de que no hay quién y no hay nada que pueda separarte de su amor. No hay dificultad en aprender un idioma, no hay conflicto de equipo, no hay situación matrimonial, no hay enfermedad, no hay fracaso en el campo misionero que pueda romper el inquebrantable amor de Dios por los que ha adquirido por su sangre. Nada. No hay tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada que pueda separarte de su amor. Pablo cita Salmo 44, donde el pueblo de Dios lanza una plegaria a Dios para ser rescatados de la aflicción. Y es interesante, ¿qué es la aflicción en medio para los hijos de Dios? Mirad qué imagen nos da en el versículo 36, citando el Salmo. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. ¿Qué imagen más potente de la aflicción? Este sufrimiento, estas aflicciones, es como estar en un matadero. ¿Alguien ha estado aquí en un matadero? De animales. Es terrible. Es terrible. El sonido, el olor, la muerte. Y a veces así parecen esas aflicciones, ¿no? Es un auténtico matadero. Aquí huele fatal. Y los gritos y la agonía. Pero mira el versículo 37. En medio del matadero dice: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En medio del matadero podemos estar 100% seguros, podemos tener la certeza de que porque todas estas cosas son verdad, el amor de Dios es inquebrantable. El Espíritu intercede por nosotros. El Padre nos hace a la imagen de Jesús. El Padre entrega al Hijo. El Hijo intercede por nosotros. ¡Qué preciosa certeza! Después nos da otra lista de cosas que no nos puede separar del amor de Dios. Ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. El enemigo, sus huestes celestiales, están detrás de mucho sufrimiento. Y él intenta atacarnos de todas las maneras, pero ninguno de ellos nos puede separar del amor de Dios. El futuro. ¿Cuántos de ustedes piensan en el futuro y les causa ansiedad? Yo. Lo que está por venir. Pueden causarte ansiedad y pensar qué pasaría si esto pasase. Pero eso tampoco te puede separar del amor inquebrantable de Dios. ¿Por qué? Porque dice ahí el texto, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como estamos unidos a Cristo, estamos en el lugar más seguro en medio de la aflicción. Nuestra unión con Cristo es la garantía de que Dios nos ama. Es eso. Nuestra unión con Cristo es la garantía de que Dios nos ama. El amor de Dios hacia ti no depende de ti. ¿Te das cuenta? O sea, si tú estás en Cristo, si tú has creído en el Evangelio, si tú por fe has creído en el Evangelio, estás en Cristo. Si tú eres esa persona, no hay nada que pueda separarte del amor de Cristo. Tú no te ganas el amor de Dios
a base de venir el domingo a esta iglesia. Tú no te ganas el amor de Dios a través de actos de autojusticia que puedas hacer esta semana. El amor de Dios es inquebrantable porque estás en Cristo. Y es el lugar más seguro donde puedes estar en la aflicción. Y eso es lo que necesitas recordar en tu sufrimiento. Pensad en el búnker más seguro del mundo. El búnker que nos podría proteger de cualquier terremoto, cualquier ataque nuclear que podamos pensar. Un búnker sólido, hecho de vibranium de Wakanda. ¿No? Ese es el material más potente del multiverso, que no existe, aunque me gustaría que existiese. Y un código secreto cuyo código solo tiene una persona en este mundo. Este búnker está en un lugar subterráneo en el Área 51, siendo vigilado por todas las Fuerzas Armadas americanas, rodeado por la muralla de Trump, que es impenetrable, dicen. Suena como el lugar más seguro del mundo, ¿no? Para aquellos que batallamos con ansiedad, allí nadie me toca. Pues, hermanos, estar en Cristo es infinitamente, potencialmente más seguro que este búnker. El amor de Dios por nosotros, incluso en tus momentos de mayor aflicción, no tiene nada que envidiarle a este búnker que he creado en mi imaginación. Porque estás unido a Cristo. Estás unido al Padre. Tienes al Espíritu y eso es garantía de su amor en medio de la aflicción. Os hablé de John Patton al final de su autobiografía, en la página número 200. Podemos leer cómo Patton tenía esta misma certeza sobre el amor de Dios, que le permitió seguir sirviendo y amando a los nativos de las islas del Pacífico, a pesar de sufrir rechazo y ver a su esposa e hijo morir en el campo misionero. Y él escribió, al final de esta autobiografía, este párrafo que ilustra también su certeza en el amor inquebrantable de Dios. Dice John Patton: estando completamente a merced de amigos tan dudosos y vacilantes, yo, aunque perplejo, sentí que era mejor obedecer. Subí al árbol y allí me dejaron solo en el monte. Las horas que pasé allí viven todas ante mí como si fuera ayer. Escuché las frecuentes descargas de mosquetes y los gritos de los salvajes. Sin embargo, me senté allí, entre las ramas, tan seguro como en los brazos de Jesús. Nunca en todas mis penas mi Señor se acercó más a mí y habló más suavemente en mi alma que cuando la luz de la luna parpadeaba entre esas hojas de castaño y el aire nocturno jugaba en mi frente palpitante, mientras le contaba todo mi corazón a Jesús. Solo, pero no solo. Si es para glorificar a mi Dios, no me importará pasar muchas noches solo en un árbol así, para sentir de nuevo la presencia espiritual de mi Salvador, para disfrutar de su compañía consoladora. Si es así, si así eres arrojado a tu propia alma, solo, completamente solo, en la medianoche, en el monte, en el abrazo mismo de la muerte, ¿tienes un amigo que no te fallará entonces? Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Amigo mío que nos visitas hoy, que todavía no has escrito un evangelio, el sufrimiento que tú pasas es el mismo sufrimiento que pasamos todos los cristianos, ¿o no? El cristianismo no nos garantiza no tener enfermedad, no pasar por pobreza. Lo que sí nos garantiza el cristianismo es esto: en medio de la aflicción tenemos la certeza
de que el amor de Dios es inquebrantable. Y eso es suficiente. Hoy te animamos a creer en el Evangelio. Es lo único que te va a dar certeza de que en aflicciones estés seguro. Estés seguro. Te suplicamos hoy que creas en el Evangelio. Y a los que hemos creído, aspirantes misioneros, actuales misioneros, pastores, miembros, recuerden, al estar en Cristo no hay nada, absolutamente nada, que pueda separarnos del inquebrantable amor de Dios por nosotros. Oremos. Padre amado, Señor de nuestras vidas, conoces nuestros corazones, conoces nuestras inclinaciones. Señor, somos tan frágiles. Caemos en la desesperación con tanta facilidad. Somos tan vulnerables. Somos tan propensos a la ansiedad, a la preocupación. Huimos con tanta facilidad de la aflicción. Padre, que tus palabras en este momento nos sirvan del consuelo que indudablemente cuando llegue la aflicción nos hará tanta falta. Ayúdanos como iglesia, como cuerpo, a recordarnos las buenas nuevas del Evangelio en medio de la aflicción. Ayúdanos a no intentar consolarnos con frases bonitas que realmente no tienen nada que ver con el Evangelio. Ayúdanos a evangelizarnos unos a otros con el mismísimo Evangelio en medio de la aflicción. Y pienso hoy específicamente en aquellos que aspiran o que ya están en el campo misionero. Señor, las aflicciones también estarán allí como están aquí en Guatemala. Te pedimos que recuerden que están en un búnker seguro llamado el Señor Jesús. Y ahí están seguros, experimentando el inquebrantable amor de Dios en medio de la aflicción. Y te pedimos que como iglesia les ayudemos a recordar estas palabras cuando nos llamen, nos escriban cartas y nos recuerden de las aflicciones que están pasando. Y también te pedimos para aquellas personas que están aquí que todavía no han creído en el Evangelio, que hoy, Señor, se den cuenta de que no pueden salvarse, no pueden huir de la aflicción, llegar a sus vidas y sin única esperanza de ser librados de la aflicción eterna en el infierno. Y la única manera de pasar con cierta seguridad o plena seguridad en esta aflicción presente es estar unidos a Cristo, que hoy abracen el Evangelio y crean en Él. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Alberto. Un aplauso, por favor, para el Señor por su palabra en esta tarde. Gracias, Alberto, por desanimarnos, pero también por animarnos en la palabra del Señor. Vamos a hacer algo un poco diferente ahora. Hemos recibido la visita de Héctor y Maggie, la familia Santos, con sus hijos Lucía y Gabriel también. Así que les vamos a pedir que pasen aquí adelante mientras el equipo de servicio nos ayuda poniendo estas sillas para una pequeña entrevista que vamos a hacer. Muchos de ustedes ya conocen a Héctor y Maggie. Ellos han sido obreros en Albania por algún tiempo ya y nosotros como iglesia les apoyamos económicamente y hay muchas familias, comunidades misionales que están orando por ellos. Así que en este cierre de la Cumbre Misionera Juvenil aquí en nuestra iglesia hemos recibido su visita y para nosotros es un gozo que ustedes estén acá. De verdad, muchas gracias. Gracias por hacer el esfuerzo. Se dio la coincidencia, aunque sabemos que no es coincidencia, ¿verdad? Que Héctor y Maggie, ellos son salvadoreños y ellos estaban visitando su país justo ahora, y entonces no todos son salvadoreños. A ver, explíquennos. Hay un chapín ahí entre ustedes. Gabrielito nació aquí en Guate, ¿verdad? Es cierto. Pero qué privilegio que ustedes estén con nosotros, que nos acompañen y que nos cuenten también qué es lo que han pasado estos años, ¿verdad? Bueno, la primera pregunta es para Lucía. Te miras muy bien hoy.
¿verdad? Lucía está vestida de una ropa tradicional en Albania. Sí, Párate, ponte de pie, porfa. Ese es un águila de la bandera de Albania, ¿verdad? sí. Sí. Ajá. Explícanos un poquito cuándo usan esa ropa. La usamos para el Día de la Independencia y para el Día de la Bandera. En el primer servicio nos dijiste que el 31 también se usa, Sí, ¿verdad? también. Ajá. De diciembre, pero que no celebran Navidad. No. Ujú. Qué interesante, porque ella dijo el 24 no, pero el 31 sí. Gracias, Lucía. Apreciamos mucho que estés aquí con nosotros. Te diría que digas algo en albanés, pero yo no te voy a entender, así que... Pues cuéntenos un poco de Albania, cómo es Krum, la ciudad donde están. ¿Sí lo dije bien? Sí, ¿no? La ciudad... ya me puedo ir. Esa es otra conversación. Cuéntenos un poco la ciudad donde están, cómo es, cuántas personas viven, ¿hay algún creyente, hay alguna iglesia ahí? Cuéntanos un poco más de Krum. Bueno, es un privilegio estar acá con ustedes, ver las caras de personas que han estado intercediendo por nosotros. La verdad es que es algo maravilloso y conocer a una iglesia que ama las misiones, las etnias no alcanzadas, lo sentimos muy, muy bien y nos sentimos en casa. Estamos desde hace 2 años y medio en una zona llamada Krum, es una ciudad en el norte de Albania, en medio de comunidades albanesas. Y ellos son una comunidad muy tribal, protegen mucho su cultura, su lengua, sus tradiciones, hacen tradiciones casi para cualquier evento especial. Es una población que se divide en algunas aldeas, la región total se llama Has, es una provincia, y estamos trabajando en el centro prioritariamente por ahora, aprendiendo el idioma, la cultura. Ya dejamos de estudiar formalmente el idioma y ahora nos enfocamos más en el dialecto y en las conversaciones con las personas. Y habitantes son más o menos unos 17, 18 mil personas en total, en toda la tribu, y queremos enfocarnos en primer lugar en esa tribu. Y queremos también enfocarnos en las aldeas, que es el otro reto que tenemos, ¿verdad? Está en el norte de Albania, cerca de una zona muy conocida, se llama Kosovo, que hace 25 años hubo una guerra muy fuerte entre Serbia y Kosovo. Son albaneses también, son una sola etnia. Y trabajamos con la etnia Gek, esa es la idea, ¿no? Alcanzar a la etnia Gek, que es un grupo etnolingüístico, su propia cultura, tradiciones, aparte de las tradiciones normales de toda la región de Albania como país, ¿no? Bueno, Se me olvidó las otras preguntas, ¿no? sí, es que te hice como 4 preguntas al mismo tiempo. ¿Cuántos creyentes hay? ¿Hay locales? Sí, locales en la zona donde estamos no hay ninguno. 0 creyentes, ¿no? Sí, Muy bien. no hay. Cuando escuchamos de Albania, ¿verdad? Seguramente saben que es Europa, Europa del Este, ¿verdad? Ahora, ¿es la Europa de la que nosotros más escuchamos como España, Alemania, Holanda? ¿O cómo es ese lado de Europa? Bueno, es la Europa no conocida realmente. Antes de ir a Albania yo no sabía ni dónde quedaba en el mapa, ¿verdad? Y también es una zona poco desarrollada. El comunismo de 44 años hizo un gran daño, atrasó mucho al país en el desarrollo. Y es una zona pobre, es uno de los países más pobres de Europa, no forma parte de la Unión Europea, están intentándolo, es muy difícil, se tratan de modernizar. Y es un país donde convergen, se jactan, ¿no? de estar sectorizados. Los musulmanes están en el norte, los ortodoxos están en el sur, en la parte central están los católicos y bueno, ahí los medios protestantes que van avanzando, que se concentran prioritariamente en la capital, ¿no? Entonces la parte norte es el desafío que hay, ¿no? Muy poquitos creyentes en otras ciudades, ¿verdad? Albaneses, muy poquitos. Hay una zona Tropoya que queda en el norte, muy conocida también, salen muchas películas del nombre. Y Kux también es otra zona donde hay algunos creyentes por ahí. Kukes, me corrigió y a veces ella habla mejor el albanés que yo. O sea que es cierto lo que decía Alberto. Totalmente, no, hombre, el audio estaba hablando. Los hijos hablan mejor el español. Totalmente. Sí. Maggie, a ti, bueno, 2 preguntas. ¿Cómo te ha ido con el idioma? Y también, ¿cuáles son algunos desafíos que has enfrentado al intentar conectar, alcanzar a mujeres ahí en esta zona? Sí, bueno, el idioma ha sido un desafío porque definitivamente no tenemos
una base como tal del idioma, y aparte de eso pues está el idioma, pero en el lugar en el cual nosotros nos encontramos, en el pueblo, se habla un dialecto, entonces esto trae una complicación un poco más, ¿verdad? Y sí, si bien es cierto, los niños aprenden el idioma mucho más rápido, lo absorben, nuestro cerebro ya está muy ocupado, ¿verdad? Entonces, y cansado, pero bueno, de repente yo le he dicho a Lucía, ¿qué dijo? Lucía, ¿cómo se dice? Entonces, sí ha sido muy hábil, la verdad que le mencionaba a David que yo he visto un milagro en Lucía, pero a nosotros como adultos pues ha requerido de mucha disciplina, ¿verdad? Es aprender de como si fuésemos niños. La virtud de un niño es que el niño no le da vergüenza nada, pero a nosotros como adultos sí. Entonces, el hecho de hablar, de equivocarnos, como decía el pastor, ¿verdad? De la vergüenza que ocasiona el hecho de gente se ría por cómo hablamos. Al principio es como entendible, pero de repente eso mismo nos va encerrando en la casa, ¿verdad? Porque no queremos salir, porque sabemos que se van a burlar y eso pasa prácticamente que el primer año. Entonces son, pienso, situaciones con las que debemos de lidiar, ¿verdad? Entonces, pero creo que el idioma, nosotros tenemos una premisa como equipo, y es que sin idioma no hay misión. Entonces el idioma, la verdad, es la forma en la cual nos comunicamos con ellos, y al momento que ellos ven que nosotros estamos aprendiendo, para ellos es que los estamos amando, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo su idioma, aún sabiendo lo difícil que es la pronunciación, el entendimiento, el dialecto, ¿verdad? Eso nos acerca a ellos. No hay otra manera de poder acercarnos si no es a través de hablar su misma lengua. ¿Y cómo le vamos a compartir el evangelio si no lo aprendemos? Entonces, para nosotros es importante aprender el idioma, y entonces ahí estamos dedicados a hacerlo. Los desafíos que tenemos, de repente con las mujeres es una población en realidad despreciada dentro de los musulmanes, entonces siempre es el reto de la valorización de la mujer en sí misma. Hay alrededor de 52 cafés, por ejemplo, en el pueblo en el cual nosotros estamos, porque para el albanés el café es cultura, entonces todo se arregla siempre en un café. Pero de esos 52 cafés que podríamos conocer, solamente hay 2 para mujeres. Entonces, los demás están llenos de hombres y solo en 2 podemos estar mujeres. Y no piense que es un café como, café con pan, una panadería, y pues no, es una cafetera y las sillas, tal cual, ¿verdad? Entonces, y sí, entonces es difícil muchas veces el poder acercarnos en ese sentido, las mujeres que tengan ese acercamiento, pero también es una oportunidad, ¿verdad? También es una oportunidad para darle ese valor a la mujer, para enseñarle también el amor, ese amor inquebrantable que aprendimos ahora, que encontramos en Cristo, esa libertad, ese valor, ese redimir. Así que pienso que también es una oportunidad que tenemos de acercarnos a través de la palabra del Señor, del Evangelio. Héctor, aquí se proyectó una foto y es el equipo, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poco cómo está conformado el equipo. Bueno, el equipo somos una pareja de salvadoreños, nosotros, unos brasileños, una familia brasileña, ahí están, y argentinos. Parece un chiste, ¿verdad? Estaba un salvadoreño, un brasileño, un argentino. Y las culturas son diferentes. Otro reto que tenemos es La integración en el la equipo. integración dentro del equipo, ¿no? Ayer hablábamos con Pablo, que está por ahí, que también es un reto para el misionero, ¿verdad? Y ahí están. Hemos creado un centro, se llama Educart, allá está el logo, Centro de Educación y Arte, pensando un poco en las necesidades y también las habilidades de los albaneses. Los albaneses son muy buenos para aprender idiomas. Entienden el español por las novelas, entienden el turco por todas esas series, ¿verdad?, turcas que ahora están saliendo, y son increíbles. Y nosotros creamos un centro para enseñarles el español. Perdón, Sí, dale. me da nervio Gabriel porque se va a caer ahí. Échale un ojo, porfa, porque... Ya. Perdón que te interrumpa. Sí, no hay problema. Y tenemos una maestra de música y que enseña inglés, y queremos crear también una escuela de fútbol para el próximo año. Esos son los retos que tenemos, ¿no? La creación de una escuela de fútbol, porque vimos que los niños están prácticamente abandonados por sus padres, que pasan en el café creando comunidad. Así es la cultura.
pero los niños son relegados, ¿verdad? Producto de una comunidad musulmana, ¿no? Que deja a los niños de lado. Ellos no comen juntos, por ejemplo. Cuando están en las casas hay una mesa especial para los niños y están lejos de los adultos. Entonces nosotros hemos visto que los niños y comen de último y a veces comen lo que ha sobrado, ¿verdad? Entonces hemos visto que los niños y los adolescentes es una puerta de entrada a sus corazones. Muchas veces los tratamos como un puente para entrar a las familias, pero nosotros queremos trabajarlos de esa forma, es trabajar con ellos, con sus corazones, predicarles el Evangelio, compartirles del Señor Jesús, concentrarnos en ellos, y si ellos pueden ser un puente para sus familias, qué bendición podría ser, ¿no? ¿Cómo podemos servirles mejor como iglesia Reforma? Desde que ustedes salieron, hay personas orando por ustedes, les hemos apoyado también económicamente en diferentes proyectos. Tenemos esa confianza, ¿verdad? Los ancianos de Iglesia Reforma les han dicho a ustedes, cuando ustedes tengan una necesidad particular, especial, escríbanos y nosotros veremos lo que está en nuestras manos para poder apoyarles, ¿verdad? Pero ¿de qué maneras concretas podemos servirles mejor? Bueno, agradecemos realmente todo el apoyo que Iglesia Reforma nos ha hecho, principalmente las oraciones, ver personas que se han levantado, orado, y hemos estado orando por ustedes, eso ha sido increíble. El apoyo también económico para sustentarnos en el campo y contar con una iglesia, un respaldo desde un lugar tan lejos, ¿no? Eso es algo maravilloso. Algo que podría realmente funcionar para nosotros es, sinceramente, y te lo digo abiertamente, estamos enfocándonos en alcanzar a la etnia total, ¿no? Entonces la visión que tenemos, quizás a medio plazo, quizás no a corto plazo, es poder abrir nuevos equipos en el campo, ¿no? Trasladarnos a zona como Kosovo, dejar un equipo plantado y poder viajar y tener ese espíritu pionero, ¿no?, que tenía el apóstol Pablo. Esa es la idea de nosotros. Ustedes en realidad, yo veo que son una iglesia increíble que hacen cumbres. Tú me decís, vamos iniciando, no, hombre, ustedes ya están adelantados, ¿no? Son una iglesia sana, y qué mejor enviar obreros sanos al campo que tanto se necesita, ¿no? Esa es una forma, ¿no? En algún momento, si ustedes levantan obreros, pues nosotros estaríamos dispuestos a recibirles y a guiarles en todo ese proceso. Esa es una forma. La otra forma es seguir orando por nosotros, intercediendo de manera enfática como lo han hecho, levantando equipos de intercesión no solamente por nosotros. Hay otros esfuerzos misioneros también en la zona norte del país, en Kosovo, otros obreros también de la organización misionera a la que pertenecemos, y seguir intercediendo, levantando un equipo. Y hay una forma también que es posible también que puedan ayudarnos, es levantar un equipo, y ¿por qué no irse 10 días, 15 días, un equipo de jóvenes a desarrollar actividades allá en Albania, que vivan esa experiencia misionera, que el Señor les hable, que el Señor les impulse, que vengan con esas experiencias. Los pastores, por favor, están invitados. Una comitiva. Una comitiva. Gerald, ¿dónde está Gerald? Es el único que falta. Están invitados realmente. Hemos recibido un equipo de brasileños, de la otra familia de Brasil. Han hecho un trabajo maravilloso. No se puede quedar atrás. Claro. ¿Verdad? Por favor. Claro, entonces sí, hay eso. Sí, muchas gracias. La verdad es que les agradecemos profundamente porque nos han permitido aprender y queremos aprender cómo servir mejor. Aunque no somos la iglesia que les ha enviado, su iglesia está en El Salvador, su iglesia enviadora, ¿verdad? Pero queremos seguir caminando junto a ustedes, y solo en el cielo sabremos el resultado de las oraciones, de las ofrendas, de las visitas, del ánimo, de los mensajes, de las llamadas en la cosecha global para Cristo. Un aplauso, por favor, para la familia Santos. Y vamos a usar nuestro tiempo de oración corporativa para orar por ellos. Así que le invito a los ancianos que están acá de Iglesia Reforma que por favor puedan pasar, y vamos a orar por Héctor, Maggie, Lucía y Gabriel también. Y pues invito a toda la iglesia que pueda ponerse de pie y poder extender nuestras manos y nuestros corazones a favor de la familia Santos. Le voy a pedir a Emanuel que pueda dirigirnos en esta oración. Oremos. Señor, al escuchar las historias, los momentos, las diferentes formas, la nueva cultura
es lejos para nosotros, pero al mismo tiempo nos acercamos por medio de nuestros hermanos. Gracias, Señor, por permitirnos conocerlos y al mismo tiempo experimentar un poco de lo que ellos están experimentando. Señor, gracias por sus dones, sus talentos. Gracias por sus vidas, que tú las tienes en tus manos. Señor, hoy venimos a orar porque en todas las múltiples situaciones, aflicciones, dolor que puedan experimentar, el amor inquebrantable de Dios los arrope, los mantenga, los sostenga, los llene de tu Espíritu Santo. Y como hoy escuchamos, el Espíritu Santo aún pueda ministrarlos en las palabras que ellos no puedan expresar. Tu Espíritu Santo sí pueda ministrarlos, cuidarlos, amarlos. Señor, te pedimos que como iglesia podamos estar atentos a ellos, que podamos ser generosos a sus necesidades, que nosotros también podamos orar fervientemente, porque la obra del Evangelio siga expandiéndose en Albania. Señor, oramos por Margarita, oramos por Héctor, oramos por Lucía y por Gabriel. Oramos porque ellos te conozcan más a ti, te amen más a ti. Y de ese amor, de esa relación continua y vibrante contigo, nazca todas las acciones, todo lo que hacen, toda la misión que emprenden. Señor, que ellos puedan amarte más. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias, Señor, por permitirnos aprender de ellos y permítenos seguir siendo la iglesia de Jesucristo, que envía, que cuida, que mantiene, que sostiene a los que están en las trincheras, a los que están más allá de las fronteras nuestras para predicar el Evangelio. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte de tu misión. Nos sentimos honrados, Señor, de que hayas incluido nuestras vidas en algo tan grande que es tu misión, en algo tan majestuoso, tan lleno de gloria que es tu misión. Aún así, tú nos decidiste amar y meternos en este trabajo. Y eso nos llena de profundo gozo y de profunda honra de poder estar en tu misión. Señor, te agradecemos y queremos responder en acciones concretas. Queremos que tu misión sea parte de nuestra vida. No sea simplemente algo que escuchamos hoy y nos emocionamos, sino que la integremos en todo lo que hacemos. Porque tú te mereces toda la honra. Porque tú te mereces toda la gloria. Al único digno, al santo, al Cordero inmolado, al sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.